Muy buenas noches, mis hermanos. Mi nombre es José Yáñez, como ya muchos lo saben, y qué bueno que estén viendo este video. Véalo hasta el final porque está buenísimo. Muchos comentarios de algunos suscriptores y otras personas que comentan el canal, más algunos correos. En mi discurso siempre cito muchos pasajes bíblicos, pero algunas personas solo colocan, me dicen, Jesús es la verdad, por ejemplo. No sé, solo un pasaje bíblico. No siga usted las enseñanzas de sus pastores, sus sacerdotes, sus ancianos, que con solo un pasaje bíblico usted va a convencer a una multitud. No. Muchos pasajes bíblicos y el todo en cuestión nos va a dar un razonamiento. Y eso es lo que hago yo en mis discursos. El fin, siempre lo estoy diciendo, es que muchos de los que están viendo no se sientan solos. No están locos cuando empezaron a dudar de este Dios, empezaron a dudar de las cosas que están en la Biblia, empezaron a dudar de la organización a la cual servían. No están solos. Yo represento a muchos más. En un futuro próximo, usted los va a poder conocer. Por el momento, con esto de la pandemia, no nos podemos juntar ni hacer una reunión con más hermanos. No se puede por los aforos. Vamos a hablar de un tema muy interesante. Palabra de Dios, la Biblia. Tenemos la Biblia. Acá tengo la versión latinoamericana. Entonces, me acuerdo un tiempo que fui acólito. ¿Sí? Fui acólito en la iglesia católica y estaba al lado del cura. Entonces, era el que llevábamos las velas, los inciensos, el vaso para hacer la Eucaristía, los pañitos para limpiar y todo. Entonces era bonito, ¿eh? No digo que fue muy bonito. Había un recogimiento bonito ahí. Pero entonces se decía palabra de Dios. Y el diácono, cuando iba a leer lectura del Santo Evangelio, le daba y lo colocaba ahí. Y yo me preguntaba cuando estaba ahí, porque uno como acólito está esperando las órdenes o los movimientos que tiene una misa, está todo programado, si realmente la Biblia era palabra de Dios, porque dudaba. Y oraba también para que esas interrogantes que sentía ahí, imagínense, en el altar, con todos los feligreses, yo tenía esos pensamientos de duda. Pero vamos a ver hoy en día ya con más experiencia cómo es. Vamos a ver Marcos capítulo 2, versículos 25 y 26 de lo que dice Jesús según Marcos. Jesús está hablando en estos pasajes bíblicos sobre el ayunar y cita lo que había pasado acá. Miren. Verso 23 del capítulo 2 de Marcos. Ahora bien sucedió que él iba pasando por los sembrados de grano en día de sábado y sus discípulos comenzaron a caminar y arrancar las espigas. De modo que los fariseos empezaron a decirle, mira eso, ¿por qué están haciendo ellos en día de sábado lo que no es lícito? Pero él les dijo, ¿no han leído ni siquiera una vez lo que David hizo cuando se halló en necesidad y le dio hambre a él y a los hombres que estaban con él? Que entró en la casa de Dios, en el relato acerca de Abiatar, el sacerdote principal, y comió los panes de la presentación que a nadie es lícito comer, sino a los sacerdotes, y dio algo también a los hombres que estaban con él. Jesús le relata lo que había pasado allá cuando estos hombres venían, ¿no es cierto?, de haber caminado, de tener hambre, y comieron estos panes que estaban para el altar. Y Jesús dice que fue en el tiempo de Abiatar, el sacerdote principal.
¿Qué dice 1 Samuel 21:1? A la cual se refería Jesús y está ahí en las referencias de su Biblia, que lo puede ver. 1 Samuel, capítulo 21, versículo 1. Dice, más tarde llegó David a Nob, a Ahimelech, el sacerdote, y Ahimelech se puso a temblar al encontrarse con David. Y entonces le dijo, ¿por qué estás solo y nadie está contigo? Jesús dijo que era Abiatar el sumo sacerdote, el sacerdote que estaba ahí. Pero en 1 Samuel dice que era Ahimelech. ¿Y quién era Ahimelech? Era el padre de Abiatar. Abiatar no era el sumo sacerdote cuando Jesús lo citó. ¿Quién se equivocó? ¿Jesús o Marcos? Vamos a ver otro pasaje bíblico. Mateo 27:9. Mateo, capítulo 27:9, donde habla de la profecía de que a Jesús se le iba a vender. 27:9 dice, entonces se cumplió lo que se habló mediante Jeremías el profeta, que dijo, tomaron las 30 piezas de plata, el precio del hombre que estaba a precio, a aquel que pusieron precio a alguno de los hijos de Israel. ¿Quién había dicho esa profecía según Mateo? Jeremías. Pero no fue Jeremías. Fue el profeta Zacarías en capítulo 11, versículo 12, que ahí en la Biblia con referencia está. ¿Se equivocó Jesús? ¿O se equivocó Mateo? Y mire este otro. Mateo 5:1, que es el discurso que vamos a ver después sobre el sermón del monte. ¿Pero será el sermón del monte? Mire, dice, cuando vio a las muchedumbres, subió a la montaña. Subió a la montaña y empezó a enseñarles. Felices son los que se lamentan, felices o bienaventurados, según la traducción. ¿Pero qué dirá Lucas capítulo 6? Porque se da cuenta que siempre nos hablan los mismos textos, y uno cuando lee estos no se da cuenta. ¿Por qué? Porque hay un espíritu y una fuerza que no quiere que nos demos cuenta. Miren. Lucas capítulo 6, versículo 17. Dice, y bajó con ellos y se apostó en un lugar llano, o en un lugar plano, como dice la otra Biblia. Y había una gran muchedumbre y sus discípulos, y empezó a predicarle. Y el versículo 20, felices son ustedes los pobres. Pregunto, ¿fue en un monte o en un lugar plano? ¿Cómo podemos llamarle? ¿El sermón del lugar plano o de la planicie o el sermón del monte? Lucas 23. Lucas capítulo 23. Estos son solamente algunos porque el tiempo no nos da para más. Lucas capítulo 23. Cuando estaban los dos malhechores al lado de Jesús, 39. Uno de los malhechores que estaban colgados le decía afrentosamente, tú eres el Cristo, ¿no es verdad? Sálvate a ti mismo y a nosotros. En respuesta, el otro le reprendió y dijo, ¿no temes tú a Dios de ninguna manera ahora que estás en el mismo juicio? Y nosotros, en verdad, justamente porque estamos recibiendo de lleno lo que merecemos, le dice al otro, por las cosas que hicimos. Pero este hombre no ha hecho nada. Y pasó a decir a Jesús, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Un malhechor reconoce a Jesús y habla bien de él, no lo vitupera. Pero, ¿qué dirá Mateo 27:43? Mateo 27:43. Dice así, mire. 27:43. Dice Mateo 27:43.
Dice aquí, el 44 vamos a leer. Asimismo, hasta los salteadores que estaban fijados en madero junto con él, se pusieron a tratarlo mal. Porque del relato del 38 en adelante, dice que iba la gente pasando y veía a estos tres hombres que estaban ahí y empezaron a tratar mal a Jesús. Y el relato menciona que ambos malhechores, los que estaban a los lados, también trataron mal a Jesús. ¿Cuál de los dos relatos es el correcto? ¿El del malhechor que se arrepiente o los dos que lo maldicen? Después Marcos 10:46 habla de que un mendigo ciego le pide ayuda a Jesús para que lo sane. En Mateo 20:30 dice que son dos. Y así, puede anotarlos, son muchos más. Si quiere más información sobre esto, le puedo dar una cantidad de pasajes bíblicos con sus contradicciones sobre, por ejemplo, ¿es la liebre un animal rumiante?, dice Levítico, y hoy día sabemos que no lo es. Las vacas, las cabras, ellos son rumiantes. Pero acá se equivocó. Entonces, viene la pregunta. ¿Qué es la Biblia? ¿Qué es la Biblia? La Biblia no nos muestra, la Biblia, especialmente las escrituras hebreas, no nos muestra a un creador, a un arquitecto, a un diseñador, a un hacedor, a un Dios amoroso, donde todos sus caminos son perfectos, a excepción del Génesis capítulo 1. Un Dios que nos da libertad, nos da potestad, ¿no? La Biblia, en casi todos sus libros del Antiguo Testamento especialmente, habla de justicia, guerra, obediencia, maldiciones. Fíjese que la Biblia ha sido manipulada por siglos, pues no se sabe con certeza, y mire lo que es, cómo se pronunciaba cada palabra. Algo importante que esto que voy a hablar ahora ha sido extracto de conferencias que ha dado Mauro Biglino, que es un traductor, un hebraísta, y Adolfo Reutemann. Esto que estoy hablando ahora. Entonces, la Biblia ha sido manipulada por siglos. Entonces no se sabe con certeza cómo se pronunciaba cada palabra en el idioma hebreo. Hay una idea en general, pero con certeza no se sabe. El idioma que se escribió no utiliza vocales. Note esto usted. No utiliza vocales. Las distintas traducciones, tenemos ya la traducción latinoamericana, tengo ahí la versión Valera y otras más, le dan el enfoque dogmático que los traductores quieren darle, como en la RB8 que estoy usando. Por ejemplo, si en el idioma hebreo aparecía la palabra, las letras CS, ¿ya? Los masoretas, los copistas, los que escribieron, agregaron vocales, pero lo hicieron según su propio análisis, según su pensamiento, según su tendencia, según su crianza, según su personalidad y según su modo de ver las cosas. Por lo tanto, esas dos pueden ser casa, puede ser causa o puede ser cosa. ¿Ya? Entonces, en el idioma hebreo se escribe de izquierda a derecha sin vocales. Entonces, lo que tenemos hoy es el todo, ¿ya? Pero el micro de la verdad, no sabemos cómo realmente se pronunciaba o qué quería decir el texto. La Biblia nos presenta
lo que la religión en cuestión a la que pertenezcamos quiere que nosotros creamos. Por eso es que teólogos, obispos, papas, sacerdotes, pastores, han introducido en la Biblia, en este libro, la esencia de su propia verdad. La esencia de su propia verdad y conveniencia. Por eso le hablaba en un video anterior sobre el diezmo. En muchas iglesias evangélicas se habla solamente del diezmo, del diezmo, del diezmo, del diezmo, del diezmo y del espíritu. Y la gente grita y salta. Lo digo porque, a diferencia de muchos de ustedes, mis hermanos, ex testigos de Jehová, yo he estado en varias religiones. Y todas son lo mismo. Todas son lo mismo. Pero la más pesadita en cuanto al ostracismo y la expulsión son los testigos de Jehová. Entonces, cada traducción, los que han intervenido, han estado en esa traducción, han puesto lo que ellos piensan para su beneficio o lo que a ellos les gustaría que la Biblia dijera. ¿Ya? La Torá, que es el núcleo de la Biblia, usted tiene que entender que la Torá no es metafórico. El pensamiento de los autores bíblicos, que hoy en día, con los últimos descubrimientos, no se sabe quién realmente fueron. Sin embargo, lo que sí se sabe es que el pensamiento que transmite la Biblia es un pensamiento concreto, real, palpable y específico. No es un idealista ni metafórico, como nos hacen pensar lo que yo le decía cuando estaba en la misa y el diácono le decía la Biblia, palabra de Dios, y le daba un beso, así una cosa, una reverencia total, una espiritualidad total a un libro que, si yo abría el libro de Josué, los reyes, eran pura guerra y matanza. Entonces, tenemos que entender que para comprender la Biblia tenemos que utilizar la exégesis, especialmente de este libro llamado Biblia. Un error que han cometido intencionalmente desde el año 382 es colocar en la Biblia espiritualidad, algo que no lo tiene las escrituras hebreas. Los 73 libros que se declararon como inspirados desde el año 382, los concilios que tenía la iglesia que imperaba en ese tiempo, han ido cambiando. ¿Por qué? Porque la Biblia no la tenía cualquiera. La tenía un grupo de individuos que manejaban, los jerarcas, y ellos ordenaban hacia abajo. Por lo tanto, fueron cambiando cosas que les convenían a ellos. Mire, según los judíos, hay 8 libros de la Biblia, más las escrituras griegas, que no son inspirados, no son canónicos. Por lo tanto, no hay que creerles porque son mentiras, según los judíos. La iglesia copta, que es una gran iglesia, aceptan 2 libros más como canónicos, que son el libro de Enoc y el de los jubileos. Pero estos no son aceptados ni por los cristianos ni por los judíos. La Biblia masorética tiene más de 100 variaciones para el significado de algunas palabras, como estaba mostrando acá yo. La Torá samaritana, porque tenemos que entender que hay una Torá judía y una Torá samaritana, tiene más de 200 variaciones para el idioma. Otro libro también importante para muchos millones de personas es el Corán, que relata casi la misma historia de la Biblia. Tiene a través de los siglos miles de variaciones e interpretaciones. Pregunto, ¿cuál de todos estos es palabra de Dios? Los manuscritos encontrados en Qumran o en Nag Hammadi
Por ejemplo, sobre el libro de Isaías se encontraron más de 300 variantes, con otra traducción del mismo tiempo. ¿Sabe cuántos años se demoró en escribirse el libro de Isaías? Entre 250 años y 300 años. Y hoy en día se dice que las profecías, por ejemplo, Isaías capítulo 9, que habla de este príncipe de paz, no están en los manuscritos, fueron agregadas ahí. Y muchas profecías del Mesías judío que iba a venir han sido agregadas, arregladas por los mismos que están en la cúspide. Por eso es que la Biblia fue convertida en sagrada por las clases dominantes, especialmente por las clases hebraicas, que dominaban en aquel tiempo, porque habían judíos campesinos. ¿Qué tenían ellos que...? Pero habían judíos que dominaban y ellos imponían esto a través de la fuerza, por motivos de prestigio, dinerito y poder. Después, ¿qué hace el cristianismo del año 325 con Constantino? Adopta las mismas razones: poder, riquezas, prestigio, dinero. Para ellos, construir una religión deben hacer que ese libro, este libro, sea interpretado como yo quiero o como el grupo quiere, para el control de las personas, para manipularlos por el miedo, para mi beneficio y de los que están conmigo. La historia de los judíos en el Antiguo Testamento y la historia de los cristianos hasta el siglo XIX no ha cambiado. Imponer un pensamiento como la verdad absoluta a través de la fuerza, a través de la violencia, a través del miedo. La Inquisición, las cruzadas, la caza de brujas. Quien tenía una Biblia o parte de una Biblia era muerto él y su familia. Imagínense. Yo tengo como 10 Biblias. Ya me habrían matado hace mucho tiempo, estuviéramos en esos años, en esos siglos. Cuando llega Colón a América, aquí existían muchas tribus. Ellos llegaron también a convertir a estas tribus paganas en cristianos. Por la violencia, el miedo. ¿Y saben lo que hicieron? Destruyeron todos los vestigios que tenían, sus tablillas, su cultura, sus imágenes. Todo era destruido porque eso era pagano. Lo único verdad era lo que estaba aquí. Por lo tanto, destruyeron la tradición de muchos pueblos. Toda la Polinesia fueron destruidos sus altares. Pero, ¿qué pasó con los protestantes? ¿Qué ha pasado con los protestantes y todos estos que hablan en contra de la iglesia que predominaba en ese tiempo? Bueno, cuando empezaron a llegar a América, hicieron lo mismo. Engañaron a los Sioux, Cheyenne y todos esos indios que hemos visto en las películas que estaban allá, cerca de Alaska, en Canadá. Les robaron sus tierras, los mataron, los engañaron, violaron a sus mujeres, hubieron abusos e injusticias. No todos, por supuesto. Aquí siempre hay personas que se salvan, porque son personas buenas. Pero la gran mayoría de los que llegaron, estos pastores, cometieron estos vejámenes. Y basados en la Biblia. Como palabra de Dios. Con todo lo que hemos analizado, ¿cree usted que esta sea palabra de Dios? Con la mano en el corazón. ¿Cree usted que esta es palabra de Dios? No. Para mí, y miles más, no es palabra de Dios. Es un libro
que merece respeto, pero palabra de Dios no es, porque contiene contradicciones, por lo tanto no es perfecta. Es la palabra del hombre, escrita por el hombre de lo que vio de la divinidad. Eso es esto. Es un libro que merece respeto. Sin embargo, para todas las manipulaciones que le han hecho los hombres, que un día vamos a ver las distintas traducciones que tengo, cómo han cambiado un pasaje bíblico, y usted lo va a entender de otra manera, por sus pillerías, aún así contiene lo esencial para conocer al verdadero Dios y al usurpador, que es lo que hemos estado hablando en estos discursos. Por eso surge una pregunta: ¿dónde estaría entonces la palabra de Dios? ¿Existirá la palabra de Dios? ¿Existe? Existe. Mire, el universo, sus constelaciones, las estrellas, nuestro mundo, la naturaleza, los árboles, los frutos de los árboles, ver crecer el trigo, las montañas, los ríos, los animalitos, la belleza de un atardecer, la belleza de un amanecer, la belleza de una noche estrellada, la felicidad de ver nacer a nuestros hijos y formar una familia, la felicidad